José Antonio Camacho había saltado al césped del Parque de los Príncipes con una misión muy clara de su entrenador. Graeme Souness, el fenomenal mediocampista escocés, no podía tocar el balón. Jugaremos 10 contra 10, pero ellos, al que pierden, es a Souness, le había dicho en el vestuario el yugoslavo Bujadin Boskov. Camacho, que precisamente se había hecho famoso cuando con solo 19 años había anulado a Johan Cruyff, no tenía dudas de que lograría cumplir con su misión. Lo que no esperaba, un todavía melonudo joven, era que mientras aún seguía con la mirada a su presa, recibiría un pase milimétrico al hueco del central García Navajas. En un gesto instintivo, el 3 madridista cambia la dirección de su carrera, se desmarca escorado a la derecha y ve cómo el balón le llega por su perfil izquierdo a la velocidad perfecta a unos 10 metros de la frontal del área. Tiene al defensa Alan Hansen a unos pocos metros por detrás y al mítico portero Ray Clemens situado en la frontal del área para intentar hacer la portería más pequeña. Es su oportunidad para hacer historia. Hoy, en Café Karlovich, os contamos la final Madrid-Liverpool de 1981. Amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más a Café Bernabéu. Marcos Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía. Bueno, Tony, tendrás que reconocer que vuelve a estar de actualidad el Madrid y, oye, pues si está de actualidad no podemos hacer otra cosa que cumplir con esa palabra que damos siempre, ¿no? De que establecemos ese paralelismo entre lo que está sucediendo en nuestro era, en nuestra vida actual y aquello que sucedió en el pasado y que pues nosotros traemos aquí al capítulo. Así es, también te digo que, bueno, que hoy yo creo que esta es de las que yo no vi, ¿sabes? Como bien dices, era 1981, ahí yo todavía no había nacido y parece, a lo mejor soy yo la maldición, quién sabe, ¿no? Bueno, maldición o bendición, según se mire, ¿no? Sí, desde que tú naciste, pues el Madrid no ha perdido ninguna final de Champions, por lo cual igual hay un influjo involuntario por tu parte que ha provocado eso. Si es el caso, también te digo que dure mucho, ¿eh? O sea, yo por mi propia salud, no por otra cosa. Pero bueno, como bien estáis escuchando, hoy traemos de vuelta pues una sección que llevamos mucho tiempo, Marcos, sin tocar. Fíjate, creo que el último fue precisamente también Copa Europa, también fue Real Madrid y fue con el Atlético. Miento, Mundial aparte de Estados Unidos 94, donde trajimos 3 rivalidades distintas, pero pues eso, traemos la sección rivalidades de vuelta, una sección que nos gusta mucho. Y como bien decías, Marcos, en la introducción, pues un poco anclando, ¿no? Mezclando siempre ese presente con este pasado. Si estáis escuchando el día que sale esto, estamos hablando de un 4 de noviembre. Hay un Liverpool-Real Madrid en Anfield, perteneciente a esta liga previa en la Liga de Campeones. Y la verdad que se ha convertido en un clásico, un Insta-Classic, ¿no? Se puede decir europeo, porque antaño tampoco habían jugado tantas veces Real Madrid y Liverpool. A ver, si traemos un partido a la sección, claro está que se trata de un clásico de algún modo. Pero es que en este caso tenemos razones para defender este adjetivo porque es que hablamos de la final que más veces se ha repetido en la historia de la competición, de la Copa de Europa. Real Madrid contra Liverpool Fútbol Club. Nada menos que 3 veces han disputado el partido por la orejona estos dos equipos. Seguro que todos recordáis las dos últimas, ambas con victorias del Madrid y con un protagonismo indiscutible de los porteros en ambos partidos. Yo me acuerdo de otra, era una eliminatoria, la del chorreo, pero no era final. Razón llevas, Marcos, 3-1 en 2018 en la noche aciaga del gran Loris Karius, de la que siempre pues, nos quedará también en la retina, sobre todo los aficionados madridistas, esa espectacular chilena de Gareth Bale, que suponía el 2-1. Y 1-0 en 2022 con Thibaut Courtois, pues, vestido de héroe en una de las mejores actuaciones de un guardameta en la historia de la competición.
y con Vinicius, pues en un momento de gracia, dando la puntilla a los Reds tras un centro de Fede Valverde desde la derecha. Y hay una tercera. De esa no se habla tanto, por lo que sea, ¿no? Más perdida en el tiempo, eso sí, disputada en el Parque de los Príncipes en París en la primavera de 1981, que es la que hoy queremos traer aquí a Café Karlovich. Pero, Marcos, nos gusta mucho contextualizar porque yo creo que es muy importante y antes de nada, pues vamos a ver cómo era el mundo en ese año 1981. Todavía faltaba un añito para el gran acontecimiento. No que naciese yo, sino el Mundial de España del 82. Pues el 23 de febrero de ese año se iba a producir en España el intento de golpe de Estado militar. El 12 de abril se lanza el transbordador especial Columbia, en la que es la primera misión del programa espacial que durará 54 horas. El 11 de mayo muere a los 36 años el músico jamaicano de reggae Bob Marley, víctima de un cáncer. El 13 de mayo el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en Ciudad del Vaticano, aunque logra salvar la vida. El 21 de mayo Carlos de Inglaterra y la princesa Diana de Gales se casan. El 28 de octubre el Guernica de Picasso vuelve a España desde el MoMA de Nueva York. Y el 22 de junio se aprueba en España la ley del divorcio. Muchos la han aprovechado entonces. Vamos a los deportes ahora. ¿Qué ocurrió en 1981 en el mundo del deporte? Pues en ciclismo, el francés Bernard Hinault, el tejón, se proclama campeón del Tour de Francia. En la NBA, esto parece que pasa, o son los Bulls o son los Celtics. Pues sí, son los Celtics en este caso los que se hacen con el anillo. Era el primero de la era de Larry Bird, tras vencer por 4-2 en las finales a los Houston Rockets, con un secundario, eso sí, como Cedric Maxwell, como MVP de esas finales, mientras que el gran Julius Erving, el Dr. J, se hizo con el MVP de la temporada. En el fútbol, pues fue un año sin Eurocopa, un año que no hubo tampoco Copa América ni Mundial, pues el alemán del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, se hizo con el Balón de Oro en ese año. El Nacional de Montevideo se llevó la Copa Intercontinental tras vencer por 1-0 en Tokio al Nottingham Forest de Brian Clough. Y también es el año en el que Diego Armando Maradona pues, se llevó su único título con Boca Juniors, el Metropolitano. En la Liga Española, pues la Real Sociedad conseguiría la primera de 2 ligas consecutivas para el equipo de Donostiarra y la primera de 4 consecutivas para el fútbol vasco, gracias después a otros 2 postreros títulos del Athletic de Bilbao. Buenos tiempos, sin duda, aquellos para el fútbol vasco. Y ahora sí, vayamos, Marcos, a por la cuenta que nos trae ese no tan lejano 1981 y analicemos, pues, en primer lugar a los contendientes. Ayer, Tony, fue prácticamente ayer, el año 81. Empezamos con el Liverpool, un Liverpool que parte como favorito para llevarse la final. Y es que estamos en una época que es la más dominante del fútbol inglés en Europa y probablemente la más exitosa que haya tenido un país en este torneo, ya que las últimas 4 ediciones habían acabado con victorias inglesas, 2 del Liverpool y 2 del Nottingham Forest de Brian Clough. Hablas de Brian Clough y obviamente hay que hablar de los entrenadores, ¿no? Y el entrenador en este caso del Liverpool pues era Bob Paisley, antiguo jugador del club en los años 40 y uno de los míticos técnicos surgidos del Debut Room. Ese grupo de entrenadores pues, que empezaron formando parte del cuerpo técnico del gran Bill Shankly y que fue nutriendo uno tras otro el banquillo de Anfield durante lustros. Era un hombre sobrio, que se había ganado la vida en oficios duros pues, como el de minero o albañil, a la vez que se hacía camino como futbolista en su juventud y estuvo de asistente durante los 15 años que duró la era Shankly en Enfield. Estaba a las antípodas, eso sí, del mito Bill Shankly en cuanto a carisma. Le incomodaban los focos, tanto que cuando le llegó la oportunidad de entrenar al Liverpool, estuvo a punto de rechazarlo porque tanto protagonismo pues, no iba con su personalidad. Pero por suerte para los Reds, pues acabó aceptando el cargo para dar lugar a una inolvidable era de 9 años en la que siguió, eso sí, con el fútbol fácil y de pocos toques instaurados por su maestro, pero al que añadió un toque de sobriedad y disciplina que ayudó al Liverpool a crecer y a convertirse pues, en lo que es hoy en día, un club ganador. Y vayamos a la plantilla de los Reds. Ese año no tuvieron fichajes importantes, así que la base era la de los dobles campeones de Europa del 77 y el 78. Estaban rabiosos por poder recuperar el trono del fútbol europeo tras esos 2 años de sequía en los que su paisano, el Nottingham Forest, les había quitado las mieles del triunfo europeo. Por línea, podemos encontrar al menos a uno de los jugadores de los que ya os hablamos en nuestro capítulo del 11 de gala dedicado al Liverpool. El gran Ray Clemens en la puerta, en la que iba a ser su última temporada en el club antes de dar paso a otra leyenda red como Bruce Grovelar. El carismático escocés Alan Hansen, que era líder de la defensa con su tranquilidad, su colocación y su gran salida de balón.
Graham Souness, en el centro del campo, el que hacía latir el corazón del equipo desde su posición, el que era el mejor armador de juego de la historia del Liverpool, seguro, con ese estilo dinámico, rápido y de gran variedad en el pase. Y en la delantera, pues un mitazo como Kenny Dalglish, ya afianzado como la estrella del equipo, con esa tremenda calidad, finura y versatilidad que atesoraba. Recuerdo a toda la audiencia que para saber aún más acerca de todos estos jugadorazos, debéis escuchar aquel 11 de gala que hicimos tanto Marcos como yo no hace tanto tiempo, así que aparecerá el enlace, lo pondremos en la caja de descripción, no os lo podéis perder porque ahí desarrollamos mucho más a todos estos mitazos del Liverpool. Marcos, vamos a pasar con el Real Madrid, porque este Madrid era uno de esos pocos equipos que han pasado la historia con un apelativo. Si el de los campeones de la Copa Europa del 66 pues era el Madrid de los Yeyes, este era el Madrid de los Garcías. Hoy sería difícil que se diese esa situación. No había mucho sentido figurado en ello, porque se debía precisamente, obviamente, a la cantidad anómala, por lo elevada, de jugadores con ese apellido. Por otro lado, también, pues oye, muy común en España. García Remón, García Cortés, García Navajas, Pérez García y García Fernández. Pues estaba bastante fácil, ¿no? En cuanto al técnico, pues los entrenaba el gran yugoslavo Vujadin Boškov, que haciendo referencia al análisis que acabamos de hacer del banquillo de Liverpool, pues diría que es más un Bill Shankly que el propio Bob Paisley. Le gustaban los focos y como Shankly ha conseguido que alguna de sus frases pues pasen a la posteridad. Obviamente la más top yo creo que es la de fútbol es fútbol, ¿no? Que decía Boškov, es la frase más inolvidable y repetida. Pero, ¿qué decir de aquella salida tras perder un torneo veraniego contra el Bayern de Múnich por 9-1? Es mejor es mejor perder un partido por 9 goles que 9 por un gol. No sé si la dijo hace un mes Xabi Alonso con 5, no sé, pero bueno, ahí te lo dejo. Boškov había sido un gran jugador, uno de los mejores de su generación, y era evidentemente internacional con la selección yugoslava con la que disputó los mundiales del 54 y del 58, siendo este último el mejor medio del campeonato junto al brasileño Didi. Como entrenador, su estilo era muy sobrio, muy defensivo y confiaba en mantener la portería a cero y machacar al rival con su mejor arma, el contraataque. Había llegado al Madrid desde el Real Zaragoza en 1979 y aunque había ganado la Liga de 1980, no acababa de convencer del todo en el Bernabéu. A sus 50 años estaba delante de la gran oportunidad de su vida. Y para eso, pues no tenía la mejor plantilla de la historia del club, precisamente. Si volvemos a lo que hemos comentado antes, eso del Madrid de los García, fíjate que, aunque yo no creo que el apelativo fuera más allá de lo que hemos contado, es decir, había muchos jugadores con el apellido García, si analizamos ahora la plantilla con la perspectiva que da el paso de los años, podríamos también buscar un sentido a ese apelativo fuera de la que fue la motivación original y pensar que se trataba también de una forma de denominar a un Madrid bastante discreto, bastante anónimo. Cuando más tarde relatemos la alineación, veréis que en comparación con otros 11 que han saltado al campo en una final con la camiseta blanca, este es sin duda el más flojo en lo que a individualidades se refiere. Era el de la final un Madrid austero, un Madrid que atravesaba por una situación económica bastante complicada que no permitía hacer ningún dispendio. Así que se presentaba en la 80-81 con una plantilla campeona de liga que apenas se había reforzado en un verano en el que solo se habían incorporado desde el Castilla, que había sorprendido a propios extraños la temporada anterior proclamándose subcampeón de Copa, el portero Agustín, el defensa Sabido, el centrocampista Ricardo Gallego y el delantero Francisco Pineda, a los que se sumaba Rafa García Cortés, que volvía de sucesión al Burgos. El análisis del mejor jugador por línea, como hemos hecho en el Liverpool, ya nos puede dar pistas del favoritismo en la final. En la portería, por ejemplo, no había habido un titular afianzado como tal durante la temporada. Los clásicos, Miguel Ángel y García Remón, se habían ido alternando con el joven Agustín en lo que fue una situación bastante poco habitual para un equipo de primer nivel. Miguel Ángel era el mejor si vemos el prime de los tres, pero ninguno tuvo su mejor año, con lo que no se podía decir que la portería fuera precisamente un punto fuerte. En defensa, destacaba el líder espiritual del equipo, el gran José Antonio Camacho, que como jugador era un lateral izquierdo incansable, experto en el marcaje al hombre y con un carácter ganador que el Madrid iba a necesitar en esta final, pues como el comer. En el medio del campo, el faro era el alemán Uli Stielike, que era un todoterreno con una personalidad arrolladora que hacía de ancla sobre
la que se sostenía el sistema de Boskov, que robaba y que pasaba por igual, distribuía por igual, cometiendo muy pocos fallos. Un auténtico seguro de vida Oliestirike. Y en la delantera destacamos a Juanito, del que ya os hablamos en nuestro programa dedicado a su minuto salvaje. Un delantero genial, de una imaginación y un talento desbordantes, de cuya inspiración dependería en gran parte el éxito blanco en esta final. Pero vamos a seguir metiendo más contexto para ver cómo llegaban estos dos equipos a la final. Y ahora lo que vamos a hacer es un breve, tras este breve recorrido, ¿no?, de los jugadores más importantes, vamos a ver cómo llegan ambos equipos a este partido, analizando su trayectoria, tanto en Liga como en Copa. El Liverpool. Los de Anfield habían vivido una temporada irregular, con un discretísimo quinto puesto en Liga, a 9 puntos del campeón, el Aston Villa, cuando la victoria valía 2 puntos, cosechando nada menos, fíjate, que 17 empates y 8 derrotas en 42 partidos. Y una dolorosa eliminación contra el Everton a las primeras de cambio en la FA Cup. Eso sí, se habían llevado 2 torneos menores, la Charity Shield, que sería una equivalente a la Supercopa, y la Copa de la Liga, que actualmente es conocida como la Carabao Cup. Ambas frente al mismo rival, el West Ham United. Por su parte, el Madrid no había podido repetir su triunfo en Liga del año anterior. Lo tuvo en la mano, ya que llegó empatado a puntos con la Real Sociedad el último partido de Liga, después de que el Atlético de Madrid, que era el que había liderado la clasificación durante la mayor parte del campeonato, se acabara cayendo a 4 jornadas del final. La Real Sociedad tenía que empatar al menos en el Molinón contra un duro Sporting de Gijón, ese Sporting de principios de los años 80, si es que el Madrid ganaba su partido en Valladolid. Con ese empate, el gol average particular le favorecería y se llevará en la Liga. Pero no iba a ser una misión nada sencilla para un equipo que no había levantado nunca un título. El Madrid, como se esperaba, cumplió con su parte del trabajo y la Real veía cómo se acababa el tiempo y no era capaz de superar el mulo gijonés. Juanito, mal informado, ya andaba de rodillas celebrando el título en el césped de Valladolid, cumpliendo una promesa que había hecho cuando el realista Jesús Mari Zamora, en el minuto 89, proclamaba campeones a los donostiarras, asestando al Madrid un palo durísimo que iban a llevar consigo a la final de París. El propio Sporting de Gijón había sido el encargado de dejar en la cuneta al Madrid en cuartos de la Copa del Rey, así que o se ganaba la Copa Europa o se venía un año en blanco para un equipo madridista ya presidido por Luis de Carlos tras el fallecimiento del Gran Santiago Bernabéu en verano de 1978. Ahora analicemos la trayectoria de cada equipo antes de llegar a la final del Parque de los Príncipes en la propia competición. Empezando de nuevo por el conjunto inglés, pues el Liverpool se iba a enfrentar en 16avos de final. Esto es una historia un tanto curiosa, ¿no? A un rival muy flojo, el campeón islandés Oulu Pallesoura. ¿La historia cuál es? Pues es la siguiente. Este conjunto había ganado la liga islandesa en 2 ocasiones. Y lo curioso es que en ambas ocasiones le tocó enfrentarse en primera ronda precisamente al Liverpool. Justo en este momento, pues la ida, que se iba a disputar en Finlandia, los locales consiguieron dar la gran sorpresa al rascar un empate a 1, con un gol para los Reds del centrocampista Terry McDermott, que era el mejor socio de Graham Souness, con el que además de compartir demarcación, compartían un look, el del bigotón. Pero a la vuelta, el sueño se iba a acabar rápido para los norteños. Nada menos que un 10-1 le marcó el Liverpool en Anfield, con sendos hat-tricks de los sendos bigotudos que acabamos de comentar. En octavos ya esperaba un rival, eso sí, ya de mayor entidad, el Aberdeen, el campeón escocés el año anterior, superando a los grandes de la competición, Rangers y Celtic. Confiaban en ponérselo difícil a los de Bob Paisley, sobre todo en su campo, el Peachtree Stadium. Pero un tempranero gol, de nuevo de Terry McDermott, que batió al mítico portero escocés Jim Leighton con un golazo de vaselina con la zurda desde el perfil izquierdo, tras una gran combinación entre Dalglish y el ariete David Johnson, pues dejó a los escoceses helados. Y dejó la eliminatoria bastante encarrilada para sentenciar en Anfield, algo que el Liverpool pues, haría de nuevo con contundencia, en esta ocasión no por 11, pero sí por 4-0, con goles del escocés Miller en propia meta, Phil Neal, Kenny Dalglish y Alan Hansen. Bueno, para quien tenga algo de curiosidad, recomiendo ver ese gol de Terry McDermott en la ida. Un pedazo de gol de vaselina increíble. Está en YouTube, o sea, el que quiera verlo puede. Y ya en cuartos de final, el rival iba a ser el CSKA de Sofía, el campeón búlgaro.
Y aquí, pues no iban a tener piedad los de Paisley, ya directamente en el partido de ida, disputado en Anfield, e iban a sentenciar la eliminatoria con un aplastante 5-1 en el que destacó de nuevo su motor Graham Souness, de nuevo con un hat-trick. La vuelta, pues no iba a tener historia, pero con todo, Paisley no se iba a confiar e iba a salir con toda la artillería en un estadio Vasilevsky lleno hasta la bandera, con 65.000 espectadores, que se quedó, pues desde el principio, sin las mínimas esperanzas que podían albergar tras el 0-1 conseguido por el delantero Johnson en el minuto 10, que supondría el único tanto del partido al final. Y llegaron las semis, y aquí ya esperaba un rival duro de verdad, nada menos que el Bayern de Múnich y nada menos que con la ida en Anfield, con lo que, salvo victoria clara, tocaría jugarse el pase a la final en el infierno del Estadio Olímpico de Múnich. Augenthaler, Breitner y Rummenigge, entre otros, eran el último escollo antes de la final. Bob Paisley contaba con una baja muy sensible, la de Graham Souness, que arrastraba problemas de espalda. Iba a sorprender con su alineación inicial metiendo a un galés de tan solo 19 años, Ian Rush, en una posición de delantero centro que era la única que no tenía un dueño claro. Eso sí, durante el partido, que el Liverpool empezó dominando y creando ocasiones desbaratadas por el portero alemán Junghans, los Reds perdieron a McDermott, con lo que quedaron muy debilitados en la zona central. El Bayern empezó muy atrás, se desmelenó al final con un par de acercamientos de Rummenigge y Haenes, pero el marcador finalmente no se movió y todo se iba a decidir en el Olímpico de Múnich. Para la vuelta, los dos bigotudos, Souness y McDermott, llegaron a tiempo, aunque no todo iban a ser buenas noticias para Paisley, que se quedaba en esta ocasión sin su capitán, Phil Thompson. El Bayern confiaba en el magnetismo de su estadio para igualar lo que había sucedido en la Recopa de Europa 10 años antes, cuando los alemanes, con idéntico resultado en la ida, se llevaron la victoria en el Olímpico por 3-1. El partido no podía empezar con peor pie para el Liverpool. En el minuto 9, Kenny Dalglish iba a caer lesionado tras una dura entrada y no iba a poder seguir. Tocaba conquistar Múnich sin la estrella del equipo. Pero el Liverpool no se amilanó. El Bayern tampoco empujaba tanto como se podía esperar, no dio sensación de que fuesen a de huella por el partido. Y fíjate, llegamos al minuto 83 con empate a 0. Fue en ese minuto, y tras un cabezazo de Dieter Hoeneß, que se fue por poco por encima de la portería de Ray Clemens, cuando llegó el gol del Liverpool, tras una internada por la derecha del movilariete Johnson, que combinaba con el mediocampista Ray Kennedy, el capitán esa noche. Controlaba con la tripa para, con su 5 a la espalda, clavar el balón pegado al poste derecho de los alemanes. Solo 4 minutos después, un mal despeje de Colin Irving, que había reemplazado al capitán Phil Thompson, dejaba el balón a Rummenigge en el área pequeña y el crack alemán, pues oye, no perdonaba. Pero ya no se iba a mover el marcador y el Liverpool se metía en la final. Una vez analizada la trayectoria del Liverpool hasta llegar a la final, vamos a hacer lo propio con el Madrid. Un Madrid que se iba a enfrentar en 16avos de final al modesto Limerick de la República de Irlanda, en la que iba a ser la segunda participación de este club en la máxima competición continental tras su debut en la 60-61. No lo pasó bien el Madrid en la ida, aunque acabó remontando con goles de Juanito de penalti el canterano Pineda, y en la vuelta, disputada en el Bernabéu, poca historia. 5-1 con goles de Santillana, Juanito, De Los Santos, Laurie Cunningham y Pineda. En octavos, el rival iba a ser el Honvéd de Budapest, el campeón húngaro. Un club con más pasado que presente, que en los 50 había tenido en sus filas algunos de los mejores jugadores del mundo. Era el equipo, sin ir más lejos, de Ferenc Puskás. El Madrid se impuso en ambos encuentros, un sufrido 1-0 en el Bernabéu con gol de Santillana, que no permitía tomarse muchas confianzas en el partido de vuelta, que se iba a disputar en el Nep Stadium de Budapest, pero ahí un gol en cada parte, uno de Cunningham y otro de uno de los García, el medio García Hernández, pues se iban a encargar de dar a los blancos el pase a cuartos de final. Unos cuartos de final donde esperaba un rival más duro que los anteriores, el Spartak de Moscú, el campeón soviético, en el que destacaban el portero Rinat Dasaev y el imprevisible centrocampista Fedor Cherenkov. La ida se va a disputar no en Moscú, sino en Tbilisi, en el estadio Vladimir Lenin, ante 80.000 espectadores que abarrotaban el estadio soviético y creaban un ambiente ensordecedor. A pesar, fíjate, de las pistas de atletismo que separaban al público de la grada. Empate a 0 en un partido en el que Boskov alineó a Stilik como central para evitar sorpresas.
En la vuelta no lo iban a poner nada fácil el Spartak y sería el delantero suplente Isidro, que había sustituido en el descanso a Vicente del Bosque, el encargado de abrir la lata en el minuto 69 con un zurdazo pegado al poste, para luego completar un doblete 10 minutos después con derechazo que batía a Rinat Dasaev, que metía al Real Madrid en semifinales, en las que sería su gran noche de gloria como futbolista. Como pasaba con el Liverpool, en semis esperaba un verdadero hueso. En este caso, el Inter de Milán, en lo que se convertiría en un clásico europeo en la primera mitad de los años 80. La ida se iba a disputar en Madrid, así que Boskov tenía claro que había que ganar y conservar la puerta a cero si querían ir a Milán con cierta tranquilidad. Giuseppe Baresi, el hermano de Franco y casi tan mito en el Inter como lo fue su hermano en el Milán, un adolescente Giuseppe Bergomi, el gran centrocampista austriaco Herbert Prohaska y el delantero Alessandro Altobelli, un clásico de la selección italiana de los 80, entre otros, iban a poner a prueba al Madrid de los Garcías. Un gol de Santillana en el minuto 28 con un remate de cabeza en el área pequeña tras pase de Juanito en un cabezazo cuya ejecución increíble recuerda a esos remates de Cristiano Ronaldo, como el de la final de la Copa contra el Barcelona, o aquel inolvidable gol con la camiseta de la Juve, el que parece que se queda suspendido en el aire. Y un segundo gol de Juanito, nada más comenzar la segunda parte, iban a poner un gran resultado, un 2-0, que ya no se movería y que dejaba al Madrid con un pie en la final de París. Pero, amigo, había que pasar antes por San Siro y, desde luego, Boskov no iba a confiarse. El ambiente en San Siro fue un auténtico infierno y el Inter apretó de lo lindo. Pero, oye, el Madrid aguantó, con un gran Agustín bajo los palos. El Inter consiguió por fin abrir la lata en el minuto 56 con un gran gol del líbero Graziano Vini, que con el brazalete de capitán y el 6 a la espalda se descolgó en ataque, lanzó dos paredes y se plantó delante del portero madridista para cruzar el balón con muchísima clase. Pero el resultado no se iba a mover y 15 años después el Madrid se iba a plantar en otra final. Una final que se iba a disputar el 27 de mayo de 1981 en el Parque de los Príncipes de París, el estadio actual del Paris Saint-Germain, que era la sede de las finales que se disputaban en la capital francesa antes de que se construyera Saint-Denis. El Liverpool llegaba como gran favorito ante un Madrid que, como hemos dicho antes, pues llegaba además con el trauma de una liga perdida en el último minuto con aquel gol in extremis de Zamora para la Real Sociedad. Además, llegaba con dudas físicas, puesto que uno de sus pilares, el alemán Stilicke, iba a ser duda hasta última hora por unos problemas musculares. También se dudaba de la idoneidad de la presencia de Laurie Cunningham, esa perla negra de fútbol de seda que había llegado al Madrid en 1979 tras deslumbrar con el West Bromwich Albion por unos 127 millones de pesetas que por aquel entonces lo convirtieron en el fichaje más caro de la historia del club. Empezó muy bien Cunningham y hasta fue ovacionado en el Camp Nou, a lo Ronaldinho en el Bernabéu, pero se rompió el dedo gordo del pie derecho, tuvo que operarse varias veces y llevaba sin jugar desde el mes de noviembre. Tenía la alta médica en un Madrid en el que no sobraba calidad, podía costar trabajo dejarlo fuera, pero Boskov se lo pensaba porque desde luego no estaba en plena forma. En la portería, pues ante las lesiones de los dos primeros porteros, Miguel Ángel y Mariano García Remón, pues no quedaba otra opción que la del canterano Agustín. Si bien es cierto que había convencido a todos con su gran actuación en San Siro. Por parte del Liverpool, pues las aguas corrían más tranquilas. Paisley, que había tenido algunas bajas durante las eliminatorias, como hemos podido ver, se presentaba en París con todos sus jugadores importantes sanos. Y aunque como el Madrid no había ganado la Liga, en su caso era algo asumido desde hacía tiempo. Y mentalmente pues estaban más centrados en la Copa de Europa desde hacía ya varias semanas. Llegó el día del partido y se despejaron las incógnitas en el bando madridista. Tanto Stilicke como Cunningham serían de la partida. Las alineaciones ese 27 de mayo de 1981 en un estadio parisino que abarrotaban 48.360 espectadores fueron... Pues por parte del Liverpool, que viste completamente de rojo, sin patrocinador, con una camiseta de cuello de pico muy ochentera, con borde blanco y el escudo dorado, Bob Paisley alineaba su clásico 4-4-2, en el que Ray Clemens ocupaba la puerta, Phil Neal el lateral derecho, Alan Kennedy era el lateral izquierdo, pareja clásica de centrales con Alan Hansen y su inseparable capitán Phil Thompson, centro del campo para Graham Souness y Terry McDermott en la sala de máquinas con el pequeño Sammy Lee en la derecha y Ray Kennedy por la izquierda,
la media punta para el genio escocés Kenny Dalglish y como ariete el correoso canterano del Everton, David Johnson. El Madrid también viste su atuendo habitual, con camiseta y pantalón blancos, con las 3 rayas de Adidas de color violeta y también con el pecho libre de marcas comerciales, un clásico en esa época. El yugoslavo Bujadin Boskov, una vez disipadas las dudas, iba a alinear un 4-3-3 que ya veremos que en realidad no lo fue. No fue tal. Agustín Rodríguez jugaría en la puerta, defensa para Rafa García Cortés y José Antonio Camacho en los laterales, con García Navajas y Andrés Sabido como centrales, centro del campo con Ángel de los Santos Mamanija, el alemán Uli Stili que por la derecha interior y Vicente del Bosque un poco tirador a la izquierda, y los 3 delanteros que, si los 3 estaban en forma, la verdad es que era la mejor línea del equipo en cuanto a calidad. Juanito como extremo derecho, Laurie Cunningham como extremo izquierdo y Carlos Santillana como ariete. Habría que ver si efectivamente lo estaban. Como vemos, una mezcla de clásicos del fútbol español, canteranos y 2 jugadores extranjeros, uno que aún hoy es un mito del club y otro que podría formar parte de una lista en la que estarían nombres como Didi, Prosineski o Kaká. Una alineación con varios jugadores con una carrera que, vista en perspectiva, no saben a poco para un equipo que aspiraba a llevar a las vitrinas del Bernabéu la ansiada 7ª Copa de Europa, en la que era su 9ª final. Habían ganado las 6 primeras que habían disputado, las 5 primeras ediciones de manera consecutiva y la siguiente en el 66 contra el Partizan. Y habían perdido las 2 últimas, en el 62 y en el 64, contra Benfica e Inter de Milán. El Liverpool, por su parte, se presentaba en su 3ª final, con pleno de victorias en las 2 que había disputado hasta el momento, en 1977 y 1978, ante Borussia Mönchengladbach y Brujas, y con el deseo de reconquistar un cetro europeo que, sin que aún pudiera entender del todo, les había arrebatado 2 años consecutivos un equipo teóricamente inferior, como era, se suponía, el Nottingham Forest de Brian Clough. Si no hubiera existido ese polémico y pintoresco entrenador, es posible que el Liverpool de esos años hubiera construido una dinastía aún mayor, una tiranía, que diría yo. Esa alineación del Madrid que os hemos contado, esa 4-3-3, era la disposición teórica en el campo. Pero en realidad, Boskov cambió la manera de jugar del equipo por miedo a las figuras del Liverpool. Y lo que hizo fue tejer una tela de araña repleta de marcajes al hombre que volvió locos a sus propios jugadores. El objetivo era gripar la sala de máquinas de los Reds, maniatando su centro del campo, que era lo que consideraba Boskov el principal arma del equipo inglés. Camacho no iba a jugar de lateral puro, sino que se adelantaría al centro del campo y se encargaría de cubrir por todo el campo a Graeme Souness. A Del Bosque le tocó estar especialmente atento a que el interior izquierdo Ray Kennedy no tuviera la libertad de movimiento habitual, y Ángel de los Santos se convirtió en la sombra de Terry McDermott, y también, claro, había un marcaje al hombre diseñado para Kenny Dalglish, que corría a cargo del lateral García Cortés. Empezó avisando precisamente el lateral izquierdo Alan Kennedy con un disparo muy lejano, pero bien colocado, que acabó mandando a córner un seguro Agustín. Tuvo otra, Kenny Dalglish, dentro del área, tras girarse muy bien, tras recoger un rechace, tras una falta colgada por Alan Hansen. El primer acercamiento del Madrid llegó tras un saque de banda desde la derecha que prolongó de cabeza a Juanito para que Santillana hiciera magia con un testarazo, pero era casi imposible que ese remate pudiera convertirse en una jugada de peligro. Eso sí, salvo que hubiese estado Karius de portero. Ahí a lo mejor ya cambia la cosa. Dalglish estaba muy móvil. La pedía, recibía de espaldas, pero la defensa madridista lo tapaba muy bien. Las ayudas que había planteado Boskov, pues funcionaban. Y llegó la ocasión de Camacho, que os hemos contado en nuestra introducción. García Navajas, con el 10 a la espalda a pesar de ser central, rompe líneas y ve el desmarque de José Antonio Camacho por la derecha. Parece que el balón va a Cunningham, que está en fuera de juego, pero este se desentiende de la jugada inteligentemente. Hansen no ve a Camacho y se ve que García Navajas le acaba de dar un pase fantástico. Y Camacho se sitúa delante de un Ray Clemens que ha salido a achicar. Incomprensiblemente, Camacho no controla, sino que lanza una vaselina de zurda al primer toque que se va por encima de la portería del portero inglés. Es verdad que Clemens está adelantado y cierto es que no es un mal golpeo al fin y al cabo, pero no parece que fuera la mejor opción. Camacho, brazos en jarra, se da la vuelta y ve como con ese balón se va una grandísima ocasión.
ocasión que si llega a entrar es uno de los mejores goles en unas finales de Copa Europa, las cosas como son, ¿eh? Un individualista, Juanito, trataba de echarse el equipo a la espalda, pero pecaba de individualismo. Algo pues, que le iba a costar su enemistad con este Lique, que nunca entendió esa actitud del malagueño. Pero las ocasiones realmente no acababan de llegar. El Liverpool no parecía tan fiero como lo pintaban y los minutos iban pasando en un partido mediocre, podemos decir, en el que apenas había ocasiones de gol y en el que ninguno de los dos equipos mostraba nada del otro mundo. La segunda parte es mucho más plomiza que la primera y solo llama la atención un disparo lejísimo de Sami Lee que atajó sin problemas a Agustín. Parecía pues que la prórroga pues era inevitable, pero finalmente llegó el minuto 83 y Alan Kennedy, and he goes on, and he scores! Alan Kennedy, the unlikely man again, the man who scored in the League Cup final, and now has put Liverpool in front with 36 minutes of the second half, John. Alan Kennedy seemed to walk through the tackle and buried it as the goalkeeper came out. Lo que acabamos de ver, de escuchar, es un saque de banda desde la izquierda que ejecuta el central Phil Thompson, lanza hacia el lateral Alan Kennedy, que corre y controla el balón con el pecho, adelantándose a Luis Stilike y metiéndose en el área por el perfil izquierdo. Pero el control se le va largo y la ventaja es para García Cortés, el lateral derecho, que se perfila para despejar con la izquierda. No es su pierna buena, pero nadie duda que va a despejar el peligro y que el marcador continuará inamovible. Pero de repente García Cortés golpea al aire y Alan Kennedy, que no ha perdido la fe, se planta frente a Agustín. Kennedy está escorado, Agustín decide darle el palo corto, ya que es verdad que lo lógico es que un zurdo cerrado como es Kennedy remate cruzado, pero el lateral ve el hueco que deja el portero y lanza un chut que se cuela por el primer palo ante la sorpresa de todos los que presenciaban el partido. Kennedy se vuelve loco y se va corriendo hacia la grada, que está a unos metros de la línea de fondo, levanta los brazos, Johnson lo sube en brazos y McDermott, que es el siguiente en llegar a celebrar ante unos aficionados enfervorizados, se une a la fiesta. El Madrid pues se hundió y no pudo hacer ninguna ocasión para empatar. De hecho, fue el Liverpool el que estuvo a punto de hacer el segundo por medio de Saunes en un disparo que Agustín sacaría a bocajarro. No había tiempo para más. El árbitro Karoli Palotai pitaba el final del partido y el capitán Phil Thompson recibía la orejona de manos del presidente de la UEFA, el italiano Artemio Franchi. Fue la última final de Copa Europa que perdió el Real Madrid. Tras este desgraciado partido naciste tú. Tardó otros 17 años en disputar una final, la del 98 frente a la Juve, y ahí sí consiguió hacerse con el séptimo título y poner fin a 32 años de sequía. Y tras ella, pues otras 8 finales, con 8 victorias, 2 contra el Liverpool, hasta las 15 Copas de Europa que hoy en día tiene el club madridista. Creo que era un dato que nadie conocía, cuántas Copas de Europa tenía el Real Madrid, pero que has tenido que decir. Pero bueno, siempre está bien recordar tiempos y finales que, como bien decías, quedaron un poco sepultadas en el tiempo, pero que creo, fíjate, y aquí hablo en favor del Real Madrid, que hay que darle el mérito que tuvo ese equipo llegar a la final con los rivales que tuvo y que, sinceramente, pudo maniatar bastante al Liverpool para lo que podía haber recibido viendo el favoritismo con el que partían los Reds. Sí, finalmente la táctica de Boskov no fue tan descabellada como podía parecer al principio y estuvieron pues a un despeje de al menos haber forzado la prórroga y a partir de ahí con un partido tan cerrado, si se hubiera llegado a los penaltis, que era lo que algunos jugadores del Madrid acabaron reconociendo que pensaban que iba a suceder, pues quién sabe, en una tanda de penaltis, además con un Agustín con esa envergadura, todo podría pasar. Así es, como todo puede pasar, ¿no? En esta tarde-noche, para los que estéis escuchando justo cuando salió este capítulo, en ese Liverpool-Real Madrid que se va a disputar en Anfield. Pues Marcos Rojo, muchísimas gracias por traernos esta historia un día más. Pues nada, Tony, gracias a ti, para que veas que no solo traemos victorias del Madrid, una derrota durísima para todos aquellos que pudieran vivirla, y bueno, una derrota que incluso, preparando el capítulo, pues ha llegado a escocer un poquito, hay que reconocerlo. Bueno. Y muchas gracias, como siempre, a todos los que estáis al otro lado. Ya sabéis que podéis seguir apoyando el proyecto
de Café Karlovich. Nos podéis seguir en nuestras redes, en X, @Café Karlovich. También en nuestro Instagram, que estamos ya dándole más vidilla. También lo mismo, Café Karlovich, nos encontráis rapidito. En nuestras plataformas en YouTube, donde podéis suscribiros, likes, comentarios, compartirlo. Nos podéis también seguir en nuestras plataformas de podcast, Apple Podcasts, eBooks, Spotify. Y recordad que esta noche juega el Trinche.